espondiloartropatías. Antes de empezar con el tema, ¿no? Las espondiloartropatías se van a designar genéricamente a un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por la inflamación en las articulaciones, de la columna vertebral y de las extremidades. Estas espondiloartropatías van a incluir a la espondilitis anquilosante, a la artritis reactiva, a la artritis asociada a enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Este grupo heterogéneo de enfermedades va a compartir ciertas características que las van a diferenciar de otros, como es la agregación familiar, los mecanismos patógenos, la asociación con el antígeno leucocitario humano B27 y con infecciones gastrointestinales. También lo van a diferenciar las características respecto a la afectación de la entesis y también los síntomas, signos articulares como los extraarticulares. Ya, bueno, hablando de la espondilitis anquilosante, en resumen, vamos a decir que esta es la enfermedad más frecuente y es la enfermedad más frecuente y la más característica del grupo de las espondiloartropatías y la que se va a relacionar estrechamente con lo que es el antígeno leucocitario humano B27. La espondilitis anquilosante va a ser una enfermedad inflamatoria sistémica crónica de etiología desconocida que va a afectar primariamente al esqueleto axial, entre ellos a la articulación sacroiliaca y a la columna vertebral y a la síntesis. Este proceso inflamatorio va a provocar una osificación condral y a su vez va a conducir a que se presenten estadios avanzados de la anquilosis. También vamos a hablar en la exposición sobre las manifestaciones asociadas. Aparte de las articulares, también tenemos las extraarticulares, como la más frecuente vendría a ser la uveitis. También tenemos las manifestaciones neurológicas dadas por la compresión medular o de los nervios espinales. También tiene relación con enfermedades cardiovasculares porque los pacientes que van a presentar la espondilitis anquilosante tienen mayor prevalencia a desarrollar este tipo de enfermedades como insuficiencia cardíaca, entre otros. También va a afectar a lo pulmonar porque los pacientes con la espondilitis anquilosante van a tener mayor predilección a tener restricción pulmonar, fibrosis pulmonar, y también va a afectar a lo renal con una nefropatía de la inmunoglobulina A y también con amiloidosis secundaria. Vamos a hablar aquí también sobre las técnicas de imagen que en sí sobre la radiología convencional, ¿no? En la radiología convencional, la lesión radiológica más precoz y característica de la espondilitis anquilosante va a ser la sacroilitis, que típicamente va a ser bilateral y simétrica, aunque en fases iniciales va a ser unilateral. Vamos a hablar aquí también sobre los grados. Ya, respecto a la columna vertebral, la lesión característica va a ser dada por la erosión de los extremos anteriores de los cuerpos vertebrales por la entesis. Vamos a hablar también sobre las pruebas, pruebas o maniobras a realizar. Vamos a hablar sobre el test de Schober, que, bueno, en resumen va a ser que vamos a medir, bueno, el paciente se va a encontrar en supino, se va a colocar una marca o un lapicero sobre la piel a nivel del cuerpo vertebral. Entonces, lo que vamos a medir va a ser la distancia entre las marcas. Entonces, si la distancia no alcanza los 15 centímetros, vamos a decir que la movilidad lumbar va a estar reducida. Vamos a hablar también sobre la maniobra de Faber, la maniobra de Gansley y también vamos a abarcar sobre las pruebas de laboratorio como la velocidad de sedimento globular. También vamos a hablar sobre, bueno, continuando con el tratamiento, ¿no? Antes con el diagnóstico, que vamos a hablar sobre los criterios modificados de Nueva York, que van a abarcar criterios clínicos y criterios radiológicos, y sobre el tratamiento, para la espondilitis anquilosante vamos a usar los analgésicos, los AINES, la sulfasalina y también la terapia biológica con fármacos antifactor de necrosis tumoral y también con fisioterapia. Eso sería lo más resumido del tema que vamos a abarcar hoy día. Ya. A ver, entonces, vamos a hacer preguntas para ver si clasifican para la exposición, ¿ya? A ver, Rodrigo. Ya. A ver, rápido, los puntos de tesis.
Bueno, los relacionados a la espondilitis anquilosante, la entesis, bueno, puede ser a nivel sacroiliaco, por ejemplo, claro, O sea, tú dime sacroiliaco, nomás los puntos, no me tienes que explicar más. los puntos isquiáticos, el talón, la parte de la fascia plantar, la parte de la rodilla también, este, principalmente eso y, bueno, la articulación costo-condral o Mm, los músculos que se insertan a ese nivel. bueno, ya, más o menos, has clasificado con 11. A ver, Karim, Heidi, ¿cuáles son los criterios de ASAS para espondilitis, para dolor inflamatorio lumbar? Va a haber, tiene que ser un dolor lumbar mayor a 3 meses, una persona menor a 40 años, tiene que haber rigidez matutina mayor a 30 minutos, va a mejorar con la actividad física, no mejora con el reposo. Ya, muy bien. A ver, Mireya, tratamiento de la espondilitis anquilosante. Ya, bueno, los AINES, inmunomoduladores como el metotrexate, la sulfasalazina, la ciclosporina, terapia biológica y puede también darse infiltraciones locales. A ver, Angelo, mecanismo de acción del tocilizumab, del rituximab y del infliximab. Mentira, broma. No, mentira, Angelo. Ya, entonces vamos a empezar, ya, disculpen. Oh, Angelo, ¿sabes por casualidad? No mucho, pero algunas cosas sí me recuerdo. No mucho, no mucho. Y entonces, ya, otra pregunta, ¿ya? El... No, mejor no, ya que no, muy malo. Después van a decir, entre todas las... Oye, no estoy grabando, miércoles. Ya, bueno, vamos a grabar ya. Ay, no estoy grabando la reunión. Te has salvado, Angelo. Ya, este... A ver, vamos a empezar entonces. No, hay dificultades para grabar, les cuento, no sé, hace rato está. Bueno, entonces vamos a hablar hoy día sobre un tema que es relativamente interesante, relativamente frecuente. Relativamente les digo porque casi nosotros no vemos, pero no es que no veamos porque no vemos, sino porque de repente pues no estamos haciendo una búsqueda adecuada de todos los casos de este grupo de enfermedades, ¿no? La espondilitis, las espondiloartritis en general. Igual que en las enfermedades difusas del tejido conectivo, son enfermedades. Un segundo, ya no está grabando. Ya, bueno. Entonces, como les decía, buenas tardes primero. Vamos a hablar ahora sobre un grupo importante de enfermedades que de repente en relación a la frecuencia pues no es tan alta, pero posiblemente porque no estamos buscando o haciendo una búsqueda de estos casos o no se nos estaban ocurriendo. Ya, ese es el grupo de las espondiloartritis, así como en las enfermedades difusas del tejido conectivo. En las espondiloartritis, pues este grupo de enfermedades comparten ciertas características que son inherentes a todas: compromiso ocular, compromiso pulmonar, compromiso de la entesis, dactilitis. En todas estas enfermedades se pueden producir todas estas manifestaciones, siendo más frecuentes algunas manifestaciones que otras. Ya, compromiso gastrointestinal. Entonces, para eso, pero como ustedes van a ver, vuestros compañeros les han preparado unas diapositivas previas donde hablan sobre las generalidades de todas estas enfermedades. Y yo quisiera que presten atención porque con mucha frecuencia yo les pregunto estas generalidades. Entonces, a ver, vamos a empezar y Tatiana va a comenzar con la exposición, ¿ya? A ver, Tatiana, comienza, por favor. Ya, doctor.
Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a dar a conocer acerca de lo que es la enfermedad de la espondilitis anquilosante. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos apreciar el índice que vamos a tratar, cómo son los objetivos, la introducción, primeramente en general sobre lo que son las espondiloartropatías y finalmente vamos a hablar específicamente sobre lo que es la espondilitis anquilosante, viendo tanto la epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, exploración y todo el diagnóstico y tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los objetivos de nuestra exposición, tenemos en primer lugar definir lo que es la espondiloartropatía, sus clasificaciones y en sí definir lo que es la espondilitis anquilosante, conocer los conceptos básicos y generales de la patología, también definir tanto la epidemiología internacional y nacional, conocer también los mecanismos de acción por los cuales se va a desarrollar la enfermedad y reconocer lo que son las manifestaciones clínicas y las maniobras que se pueden aplicar. Y finalmente, conocer todo lo que es el manejo farmacológico y no farmacológico para esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, para empezar, esta va a ser, esta diapositiva nos habla en general de lo que son las espondiloartrosis o espondiloartropatías seronegativas, que van a constituir un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias articulares, dentro de las cuales vamos a ver que se va a incluir a la espondilitis anquilosante, que es el tema a tratar el día de hoy. También tenemos a lo que es la artritis reactiva, la artritis psoriásica, o también lo que son las espondiloartropatías no definidas. Dentro de esta clasificación también se pueden considerar a lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales, como son la colitis ulcerativa o también la enfermedad de Crohn. Vamos a ver que estas espondiloartropatías van a compartir características clínicas con diferente presentación en cada una de estas enfermedades. Dentro de las más importantes tenemos a la entesopatía, que va a ser una inflamación de la entesis, que quiere decir, la entesis es el sitio de unión de los ligamentos y los tendones hacia el hueso. Otra de las características viene a ser el compromiso del esqueleto axial, que se manifiesta tanto con dolor lumbar y glúteo. Otra de las características es la oligoartritis predominante en miembros inferiores. También podemos considerar otras manifestaciones como son dactilitis o otras características que puede tener como antecedentes una asociación familiar o una relación con lo que es el marcador genético, el HLA-B27, que lo vamos a ver más adelante. Debemos tener en cuenta que la forma más crónica y que genera mayor incapacidad dentro de todo este grupo de enfermedades viene a ser la espondilitis anquilosante, que tiene como característica principal lo que es la afección del esqueleto axial en forma ascendente. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la historia, un poco vamos a hablar de que en 1963 se establecen los primeros criterios de clasificación. Dividen a los pacientes en tres grupos, en tres grupos que pueden ser posibles, probables y con la enfermedad establecida. Estos criterios resultaron ser muy poco prácticos. En 1984 se proponen criterios que a la fecha aún son vigentes y una parte fundamental de estos criterios viene a ser lo que es la presencia del compromiso moderado a severo de articulaciones sacroiliacas. Estos criterios seleccionan con bastante exactitud lo que son las formas severas y crónicas
pero no tanto lo que son las enfermedades de inicio reciente. En cuanto a lo que son los criterios de clasificación para las espondiloartropatías, van a incluir lo que son los criterios de amor, el cual va a evaluar signos y síntomas, también evalúa lo que son los hallazgos radiológicos, el marcador genético HLA-B27 y también evalúa lo que es la respuesta al tratamiento con AINES. Dentro de otros criterios tenemos a la clasificación del grupo europeo, las cuales se centraron en lo que son los hallazgos tanto clínico como radiológico. Y dentro de estos criterios vamos a tener, por ejemplo, al dolor inflamatorio en la columna o la sinovitis. También tenemos sí. Y también vamos a ver que deben cumplir o bueno, pueden tener también uno más de los siguientes criterios, como son antecedentes familiares, psoriasis, el dolor de glúteos o la entesopatía. También puede haber lo que es una uretritis o una cervicitis. Vamos a ver que estos criterios van a tener una sensibilidad de un 91.9% y una especificidad del 100%. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los criterios de clasificación del ASAS, que viene a ser los criterios del Grupo Internacional de Espondilitis Anquilosante, vamos a ver que proponen un nuevo enfoque diagnóstico para la clasificación de estas enfermedades, orientados por el predominio de lo que son los síntomas y también estableciendo de esta manera dos patrones de compromiso, tanto axiales como periféricos. Esta propuesta también incluye lo que es la resonancia magnética para determinar la enfermedad en estadios tempranos. Dentro de los criterios, o bueno, dentro del predominio axial, vamos a ver que se va a presentar por lo general en pacientes con dolor lumbar mayor o igual a 3 meses y que sean menores a 45 años. Van a presentar características como son el dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, psoriasis. También van a presentar lo que es el marcador genético, el HLA-B27, y también nos pueden denotar una historia familiar o como antecedentes familiares, ¿no? Que ha podido tener espondilitis. Dentro del predominio periférico, vamos a ver que se va a caracterizar por presentar artritis o entesitis o dactilitis, y cualquiera de estas características que se ven en los cuadros, ya sea mayor o una característica como por ejemplo psoriasis, enfermedad intestinal inflamatoria, uveitis, o que sea positivo para el marcador genético, o también puede presentar dos o más de las siguientes características como son la artritis, la entesitis, dactilitis, la historia familiar positiva, los antecedentes como mencioné anteriormente. Siguiente.
Primera descripción. En 1884 se describe a un paciente con compromiso de columna y cadera, mientras que en 1930, ya posterior al desarrollo de lo que es los exámenes de rayos X, se puede evidenciar un compromiso sacroiliaco. Siguiente, por favor. Bueno, Muy bien, Tatiana. en esta diapositiva, Tatiana, espera. Esta vas a seguir presentando. A ver, ¿han cambiado sus diapositivas? No, son las Ah, mismas. ya, sigue, pues sigue. Esta, entonces, a partir de epidemiología va a seguir Heidi, ¿ya? JD. A ver, sigue, por favor. ya, en esta diapositiva podemos ver un breve resumen de lo que son las lesiones musculoesqueléticas típicas de esta enfermedad, que van a ser como por ejemplo la sacroiliitis, la entesitis y la sinovitis, que posteriormente ya los vamos a ver con mayor detalle en lo que son las manifestaciones clínicas. También debemos tener en cuenta que esta enfermedad está asociada a lo que es el marcador genético, el HLA-B27, que no necesariamente va a ser el causante de la enfermedad. También podemos ver que esta enfermedad se puede iniciar antes de los 35 años, una edad muy joven, y se va a poder caracterizar por lo que es una rigidez progresiva de la columna con anquilosis. Alrededor de los 2/3 de los pacientes van a presentar estas características. Siguiente, por favor. Muy bien. A ver, que continúe JD. Ya. Respecto a la epidemiología, vamos a ver que esto va a ser más frecuente en la población blanca. Se dice que el 90% va a presentar el antígeno leucocitario B27. Va a estar relacionado hasta un 50% en la población canadiense. En la raza afroamericana vamos a ver que esto no es tan común, solo afecta a un 2% de la población. Vamos a ver que la espondilitis anquilosante se va a desarrollar solo en 1 a 2% va a tener una relación próxima de 3 a 1 en varón a mujer, va a ser frecuente en varones. Generalmente la presentación puede comenzar a partir de los 20 a los 30 años en sus etapas más tempranas. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver que tener el antígeno va a significar 20 meses más el riesgo de desarrollar una espondilitis anquilosante. En Latinoamérica la prevalencia está dado a 10 por cada 10.000 habitantes. Vamos a ver que está relacionado, 30% de los pacientes van a sufrir deterioro funcional severo, el cual conduce a una discapacidad laboral y para realizar sus actividades cotidianas, así como la disminución en la calidad de vida y un aumento en la mortalidad. Siguiente, por favor. Vamos a ver que en Perú vamos a tener que el 78.8% va a afectar a la población en ese porcentaje, van a ser varones. Vamos a ver que el promedio del inicio de los síntomas fue a partir de los 27 años. Vamos a ver que se presenta con una lumbalgia inflamatoria en el 71% de los casos. Un 15% va a estar presente la uveitis anterior y a nivel de compromiso renal va a presentar una proteinuria mayor a 200 miligramos en un 23%. Esta es una enfermedad discapacitante, como ya se mencionó, que 46% de los pacientes que lo presentan desde el diagnóstico han tenido que cambiar de trabajo o dejaron el trabajo. Vamos a ver que el 28% tuvo una reactividad y un 48.57% del antígeno B39 tiene una historia familiar de espondiloartritis. Vamos a ver que estos son datos del estudio pasados del año 2000, que estas de 148 personas en Arequipa que presentaron el antígeno leucocitario, el subtipo B35, que se asoció a un 34.46% de estos pacientes. Siguiente, por favor. Vamos a ver en la etiología
que va a estar desarrollada a través de las interacciones entre los antecedentes genéticos y los factores ambientales. Vamos a ver que la etiología todavía no está del todo clara, pero se puede asociar, los estudios han demostrado que está asociado a factores genéticos y a factores inmunológicos y microbianos. Respecto a los factores genéticos, vamos a ver que la relación entre la espondilitis anquilosante y la genética es un tema que ha venido desde hace años, a partir de 1961. Vamos a ver que uno de los factores genéticos más importantes va a ser el alelo del clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, el B27, que se descubrió en 1973. Los estudios demuestran que entre el 90 al 95% de los pacientes que presentan esta enfermedad son positivos para este antígeno. Este antígeno va a tener un alto grado de polimorfismo, que hasta ahora se han identificado más de 100 subtipos. Respecto a los factores inmunológicos y microbianos, vamos a ver que tiene que haber una infección microbiana que, se cree, es una hipótesis para el desencadenante del sistema inmunológico innato del huésped para que desarrolle la espondilitis anquilosante. Esto va a predisponer a que se presente un fuerte potencial artriptogénico. Generalmente los microbios que están asociados para como desencadenantes son las enterobacterias como la Klebsiella, Shigella, Salmonella, Yersinia y Clamidia. Siguiente. Vamos a ver que el mecanismo, vamos a tener que este gen pueda actuar como un péptido artritogénico. Vamos a ver que va a haber un complejo péptido con el complejo mayor de histocompatibilidad. Van a iniciar directamente las respuestas autoinmunes de este antígeno al depender de la estructura primaria de los péptidos antigénicos. Algunos de estos péptidos microbianos van a ser similares a los péptidos que tenemos nosotros presentes en el tejido corporal. Es así que esto puede llevar a una reacción cruzada. Los linfocitos T van a reaccionar provocando una autorreactividad y una respuesta inmune, y esto va a dar como resultado un daño tisular mediado por las citocinas inflamatorias, especialmente por el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Otro mecanismo es el mimetismo molecular. Vamos a ver que la hipótesis dice que hay varias moléculas que se comparten diferentes epítopos de los microorganismos de diferentes especies con nuestros epítopos de las proteínas normales del huésped. Vamos a ver que generan una reacción cruzada contra los diferentes tejidos, ocasionando una autorreactividad, autoinmunidad o una inflamación. Vamos a ver que el antígeno leucocitario B27 va a tener un dominio alfa 2 en su cadena pesada, que va a presentar una secuencia de aminoácidos similar a los péptidos de las bacterias gram negativas. Esto va a ocasionar la reacción cruzada. Sí. En la patogénesis vamos a ver que el principal órgano que va a afectar la espondilitis van a ser la centesis, es decir, la inserción de los tendones y los ligamentos en el hueso. También se pueden afectar las cápsulas y los ligamentos intracapsulares, las de grandes articulaciones, de artrodias y las articulaciones apoficiales, también los discos intervertebrales. Vamos a tener que se va a presentar como una lesión inflamatoria inicialmente, que va a estar seguida de una reacción fibroblástica inmediata. Esto va a ocasionar que se reemplace progresivamente a un infiltrado inflamatorio. Vamos a ver que va a haber tejido fibroblástico que se va a organizar y va a originar cicatrices fibrosas densas. Esto va a ocasionar que haya una evolución crónica, se va a formar un panus parecido al que es el de la artritis reumatoide, y lo que va a ser en las articulaciones periféricas es lo que va a ocasionar la sinovitis. ¿Cómo vamos a diferenciar una sinovitis de la artritis reumatoide con una de las espondiloartropatías? En el caso de la artritis reumatoide vamos a ver que va a ser un evento mediado inmunológicamente, y en el caso cuando se trata de una espondiloartropatía va a ser secundaria a la liberación de mediadores proinflamatorios en la centesis. Y las anquilosis lo vamos a denominar al resultado de las curaciones de las lesiones de esta centesitis. Siguiente. Como manifestaciones clínicas, vamos a tener que van a haber manifestaciones musculoesqueléticas. Lo más común va a ser la lumbalgia y el dolor de cuello.
Vamos a ver que hay criterios de la Asociación de Espondiloartritis. Vamos a ver que va a haber un dolor de espalda inflamatorio que tiene que presentar 4 de las 5 características para que se considere como una lumbalgia de una espondilitis. Vamos a ver que es la edad de inicio es menor a 40 años, el inicio es insidioso, va a mejorar con el ejercicio, no mejora con el descanso y hay dolor por la noche. También hay otros criterios que son los de Kalin-Berlin. Esto se le añade la rigidez matutina mayor a 30 minutos. Vamos a tener que también va a haber una movilidad espinal alterada. Esto es más grave en la enfermedad avanzada. Va a ser el proceso de fusión espinal progresiva. Vamos a ver que esto va a originar un deterioro extremo de la movilidad espinal y una disminución a nivel de la expansión torácica. Siguiente. Muy bien, JD. A ver, continúa, Mirelia. Ya. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a seguir hablando de lo que son las manifestaciones musculoesqueléticas. Y en este caso hablamos de las anomalías posturales y hablamos de lo que es una hipercifosis, lo que se considera normalmente o comúnmente como una persona que anda jorobado. Y esto se va a evidenciar en los primeros 10 años de enfermedad. Esto se va a dar gracias a un acuñamiento de las vértebras torácicas y esta va a ser la principal característica de lo que vendría a ser la espondilitis anquilosante, donde a medida que pasan los años las vértebras como que se van fusionando. Esto va a causar lo que es una encorvación típica, la cual va a causar una deformidad en la flexión del cuello, una hipercifosis torácica, una pérdida de lordosis lumbar y una deformidad en la flexión de la cadera, que al paciente le va a causar incapacidad de poder realizar diferentes actividades. Vamos a hablar también de lo que es el dolor en glúteos, que va a empezar primero como un dolor lumbar que va a ir bajando a nivel de los glúteos y puede llegar hasta la región sacroiliaca. Y esto se va a considerar como lo que es la sacroileitis, que va a ser otra manifestación, ¿no? Este dolor en glúteos va a ser indicativo de lo que es una afección articular. Va a ser un dolor glúteo alternante, tanto en izquierda como en derecha, y se va a presentar más o menos en el 37% de los pacientes. Hablamos del dolor en las caderas, que va a estar presente en el 25 al 35% de pacientes, y este va a darle un mayor grado de discapacidad a lo que es la espondilitis anquilosante. Va a ser considerado de mal pronóstico y el síntoma típico de este va a ser un dolor a nivel de la ingle. Hablamos también de lo que es la artritis periférica, que va a ser una manifestación mucho más frecuente, crónica y autolimitada, la cual va a tener una afección que va a predominar a nivel de las extremidades inferiores, va a ser asimétrica en el 70% de los casos y puede afectar de 1 a 3 articulaciones. Las articulaciones más afectadas en este caso va a ser el tobillo en un 40%, las caderas en un 36%, las rodillas en un 29%, puede afectar a nivel de los hombros en un 19%, articulaciones esternoclaviculares en un 14% y muy poco frecuente va a ser una afección a nivel temporomandibular. Estas son imágenes menos para que se puedan guiar. Explícanos tus imágenes, a ver. Bueno, ya. Lo que van a poder observar aquí van a ser las artritis, ¿no? Y lo más predominante que se va a poder observar va a ser esta afección que se conoce como los dedos en salchichas, que van a ser las entesitis, en realidad la inflamación a nivel de la inserción de los músculos. ¿Por qué se produce el dedo en salchicha? Porque va a ser la lesión a nivel de las inserciones musculares, lo cual va a causar una inflamación y que aumente el volumen. ¿Inflamación de dónde? De la misma inserción muscular y a su vez de la articulación.
Ya. Bueno, los dedos en salchicha se producen cuando hay procesos inflamatorios de algún componente del dedo. Las articulaciones, por ejemplo, o los tendones. Ya, y ese proceso inflamatorio nos dan esos dedos en salchicha, sí. Ya. Entonces, en la imagen, fíjense cómo en la imagen A yo tengo un compromiso de la rodilla derecha, ¿no? Está hinchada, en la región suprapatelar inclusive. En la imagen B, yo tengo un tendón de Aquiles engrosado, fíjense cómo, a pesar, bueno, no son imágenes, están aplanaditas, ¿no? Pues si yo les tiro y la pongo real la imagen, porque la han puesto muy larga, ¿no? Para que entre, pero ahí yo veo un proceso inflamatorio también de la región de la inserción del tendón en el calcáneo del Aquiles y se ve más tumefacto en relación al lado opuesto. También en la mano hay una dactilitis del tercer dedo y fíjense cómo en esa tomografía pues hay un compromiso de la articulación sacroiliaca. Bueno, en la tomografía en el lado izquierdo sería si yo la veo de frente. Ya fíjese cómo hay un proceso inflamatorio, hay una edema del hueso, esa sombra blanca que se ve. Ya, a ver, sigue Mireya. Hablamos de lo que es la hepatitis netamente y es lo que les decía, ¿no? Va a ser la inflamación en las inserciones, a nivel de las inserciones musculares, en este caso, pues pueden ser musculares de tendones y ligamentos. Se va a presentar con dolor, una rigidez, una sensibilidad en el sitio de inserción y va a presentarse con una hinchazón ligera, pero que al tocarla, al palparla, va a ser dolorosa para el paciente. Va a ser una manifestación que es muy notable y normalmente se da más en los talones. Y se puede observar aquí una entesitis. Bueno, cuando hablamos de entesitis, hablamos de un examen físico que se le hay que hacer al paciente. Y bueno, el paciente va a mostrar dificultad para caminar sobre los talones cuando está descalzo. Va a presentar una hinchazón en el lado del tendón de Aquiles. Y esto se va a observar cuando el paciente está parado delante de nosotros. O sea, lo vamos a poder observar desde atrás. En cuanto a la palpación, vamos a poder observar que hay dolor en los sitios de inserción y hay sitios que no se van a inflamar, pero que pueden estar sensibles de la misma manera. Bueno, en este caso hablamos de las crestas ilíacas, las tronqueras mayores, el epicóndilo en los codos, la ¿Qué son inserción... tronqueras mayores? Perdón, doctor. ¿Qué son las tronqueras mayores? Disculpa, doctor, no me acuerdo. ¿Y cómo vas a exponer algo? A ver, alguien del grupo, ¿qué es una tronquera mayor? Ahí dice tronqueras mayores. Doctor, eso hace referencia al trocánter mayor. Bueno, ahí no dice trocánter, ahí dice tronquera, ¿no? Es que Error, doctor, por digitación. el up-to-date. Han copiado mal. No, Copy pega mal. No, es que es del up-to-date. No se olviden que yo he reconocido muchas de las diapositivas que... Ya yo me he visto bastantes diapositivas, no crean que no. Ya, pero bueno, en el up-to-date dice tronqueras. Sí, así. A ver, voy a buscar, pero la verdad no creo que diga tronqueras. Ya, a ver, sigue, Mireya. Una cosa es trocánter. No sé, yo cuando ustedes han visto tronqueras, yo he dicho, pues esos camiones grandes que se llevan los troncos ahí en la selva, ¿no? Supongo. A ver, vamos a buscar en el Google. Tronquera, dice tronco de gran tamaño. Ya. De raíces que emergen a la tierra, con la parte baja del tronco.
y que forman una no sé qué más. Ah, entonces supongo que... Bueno, si es que eso dice en el Up to Date, a ver, yo lo voy a revisar. ¿Están seguros que dice eso en el Up to Date, no? Sí. Ya, a ver, vamos a ver. Esa palabra la voy a tener presente. Ya. Hablamos de la dactilitis. ¿Qué otros puntos de tesis más conoces? A ver, retrocede tu imagen. ¿Qué más están poniendo ahí? La articulación monoesternal, las tuberosidades humerales, el epicóndilo de los codos, las crestas ilíacas. El epicóndilo en codos. ¿En algún otro lugar hay epicóndilo? Inserción de ligamento rotuliano. ¿Dónde se inserta el ligamento rotuliano? ¿Qué parte yo tendría que tocarle al paciente? A ver, para el grupo, ¿dónde se inserta el ligamento rotuliano? Doctor, es en la tuberosidad de la tibia, en la parte superior. En la parte superior. ¿Dónde es eso? Porque yo ya tengo la espina tibial anterior, la espina tibial superior, posterior. En la tuberosidad anterior de la tibia. Ah, tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Ahí es donde se inserta el ligamento rotuliano. Esa zona es la que tenemos que tocar. Por debajo ustedes van a ver para todos una saliencia, ¿no? Esa es la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ya? Tuberosidades humerales. ¿Y esas tuberosidades humerales cuáles son? ¿Hola? ¿Alguien del grupo? El troquín y el troquíter, doctor. Ah, muy bien. Entonces el troquín, ¿no? En el troquín y el troquíter, en esas zonas tenemos que palpar, ¿no? En el tercio, en la epífisis proximal del húmero. Manubrio esternal y los epicóndilos, ¿ya? ¿Y esos lugares nomás hay para palpar o se les ocurre algún otro? Las apoyos espinosas. Ya, muy bien. Las apófisis espinosas también son puntos donde yo tengo que palpar. A ver, sigue Mireya, por favor. Hablamos de la dactilitis. Bueno, que se conoce como los dedos de salchichas y va a ser una hinchazón difusa en los dedos de los pies y las manos. Va a existir lo que es una... Díganle a Mireya que no se le escucha. Hola. Doctor, disculpe, le sacó el sistema. Ya, Ahorita vuelve a entrar, doctor. Ah, ya, no hay problema. Doctor, disculpe, me bota el sistema. Sí, no te preocupes. A ver, sigue. Voy a volver a presentar. Ya, me queda, ¿verdad, doctor? ¿Perdón? Está bien ahí, ¿verdad? Sí.
bueno, ya les decía que las dactilitis van a ser lo que se conoce como los dedos de salchicha. Va a ser una hinchazón difusa de los dedos a nivel de pies y manos. Va a haber una afección del tendón flexor y bueno, de la vaina y del tejido blando adyacente, que es lo que va a hacer que haya esta inflamación y se pueda observar esta manifestación. Es menos Claro, frecuente y se va a sí, asociar. lo que es lo que te decía, ¿no? También a veces se afecta, ahí también se afecta la articulación. Eso es lo que da el dedo en salchicha. Esa era la pregunta que te decía, ¿no? Porque se produce por afectación del tendón flexor, su vaina, y el tejido blando, ¿no? El Y tejido también blando. la articulación muchas veces también está comprometida. Ujú. Ya, ¿sí? Normalmente esto se asocia con la psoriasis, que va a ser una manifestación extraarticular, disculpa. Y vamos a pasar específicamente a lo que son las manifestaciones extraarticulares o esqueléticas en este caso. Y ¿La hablamos primero de dactilitis lo que es extraarticular o articular? perdón, ¿La dactilitis es una manifestación articular o extraarticular? la ¿O es dactilitis esquelética? se considera articular porque puede afectar la Ya, articulación. esquelética entonces, ¿no? Ya, sigue, a ver. Mm, Ya. ah, Hablemos de lo que es la enfermedad ocular, que se conoce como, bueno, la primera va a ser la uveitis anterior aguda o iridociclitis, que se va a dar en el 25 al 30% de pacientes. Se conoce como la manifestación extraesquelética más frecuente, es unilateral y episódica. Va a presentar sinequias a nivel del cristalino y el iris, puede presentar cataratas y glaucoma y vamos a decir que un tratamiento adecuado y precoz va a hacer que haya una resolución de esta entre las 4 y 8 semanas. La tríada clásica de lo que es la uveitis anterior va a ser el ojo rojo, el dolor, asociado a fotofobia, a lagrimeo y a una visión borrosa. Ahí Y esta eso sería triada, pues ya hay más cosas. no, es que va a tener el ojo rojo y el dolor asociado a fotofobia, a lagrimeo o a visión borrosa. Pero ¿y por qué dices triada? ¿Cuántas cosas ves ahí? A ver, dolor, ojo rojo, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa. Son 5 manifestaciones. ¿Cuáles serían las partes de la triada? Es que la fotofobia, el lagrimeo y la visión borrosa se va a considerar como alteración de la visión. ¿Cómo? O sea, la fotofobia es... ¿Qué es la fotofobia? Eso no es alteración de la visión, ¿no? Son cosas diferentes. Yo lo entendí así cuando lo leí. ¿Dónde lo has leído? En el artículo de Lab Today. O sea, es que yo lo entendí así, por eso le puse así en las diapositivas. Yo reconozco esa lámina, les cuento. Y yo puse eso para explicarles a los muchachos de que esos son la clínica, ¿no es cierto? Ya, porque eso no es, eso es aparte, ¿no? Eso es un capítulo aparte, porque esta uveitis anterior aguda se refiere a todas las uveitis, no la de la espondiloartritis solamente. Entonces, el dolor ocular, el ojo rojo y la fotofobia, esa es la triada. Esa es la triada. El lagrimeo y la visión borrosa, pues ya viene consecuencia, ¿no? A ver, que les duele el ojo, pues lagrimean. Este, ya, pero esa es la triada, ¿de acuerdo? Dolor, ojo rojo y fotofobia. Lo conocen como alteración de la visión, tanto a la fotofobia, al lagrimeo y a la visión borrosa. ¿En qué? A ver, me van a mandar, ya, entonces vamos a ver la triada que ustedes dicen en el Up to Date, ¿no? A ver, otra cosa que voy a revisar es tronquera. Miren, yo por cada cosa que encuentre anómala, pues yo les voy a tener que bajar puntos, ¿no? No. ¿Y qué más dice la triada de la fotofobia, no? Si es posible, Lo considero a ver, como me han leído la página para yo entrar y revisar, a ver, ¿ya? Le mando el artículo, doctor. Ya de uveitis.
La página no, pues tú dices que están sacando el up to date, ¿no? Entonces yo también tengo acceso al up to date. Ya, ¿qué más sigue? A ver. Ya. Bueno, va a tener una clínica de hiperemia conjuntival. Ujú. Va a presentar depósitos retroqueráticos que se puede, bueno, vamos a decir que puede ser granulomatosa y no granulomatosa. ¿Qué es Vamos granulomatosa a y qué no hablar, es granulomatosa? O sea, ¿qué se refiere con clínica granulomatosa y no granulomatosa? A ver, los del grupo, ayúdenle por favor a Mirelia. Ahí dice hiperemia conjuntival con inyección de la vasculatura ciliar. Ya, muy bien. Depósitos retroqueráticos, ya también detrás de ya detrás de la córnea, ahí nosotros tenemos depósitos. Eso los ven con lámpara de luz, y dice queráticos, granulomatosa y no granulomatosa. ¿Qué es? Porque ahí dice con puntito más. Hipopión miodesopsias. ¿Qué es el mipopión? Ay, no. Es la acumulación de linfocitos, doctor. Mm. Vitritis por llegada de células inflamatorias, no secreción. Pupila miótica por espasmo del esfínter. ¿Eso también han sacado del Up to Date? no, esa clínica le hemos sacado de sus diapositivas, doctor. Ya, por eso. Ya. Por eso te digo, yo las reconozco, ¿no? Ya, bueno. Entonces, bueno, a ver, yo les voy a explicar un poco, ¿ya? Los depósitos retroqueráticos son granulomatosos y no granulomatosos. Como dicen, pues, en el hipopión, a veces hay como que cúmulos de pus y se nota un nivel, ¿no? Así como tú tienes un nivel. Acá, ahí, por ejemplo, me parece que estoy viendo un hipopión en tu diapositiva. Esa mancha blanca que está en la parte inferior. A ver, señálala la mancha blanca. Eso. No, 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 no. No, Esta. nada. A ver, ubícate el iris. Ya. ¿Cuál es el iris? La pupila, ya. Es que no me deja el mouse. Ya, bueno, entonces ustedes vean cómo hay debajo de esa bolita negra, ya así les voy a explicar, ¿ya? Esta. Ese es el hipo. Entonces, lo que dice, es un acúmulo de leucocitos, ¿no? En la región del ojo. Entonces, ahí donde tú tienes tu flechita, fíjate como un poquito más abajo hay un nivel ahí, una imagen blanca, eso es el hipopio. Y eso se ve en esos pacientes, eso van a ver. Los oftalmólogos, pues creo que ven con mucha frecuencia. Eso es el hipopio. Y como dice, creo que Rodrigo es el que ha dicho, pues es un acúmulo de linfocitos, ¿no? Que forman una especie de pus ahí. A ver, sigue Mireya la siguiente, por favor. Las siguientes son otras manifestaciones. Ya, muy bien. En este caso, bueno, va a tener afectación cardiovascular y afectación pulmonar. En cuanto a la afectación cardiovascular, hablamos de enfermedades a nivel de la raíz aórtica y también puede afectar lo que es la válvula aórtica. En este caso también puede asociarse a síndromes de coronarios agudos, a accidentes cerebrovasculares, a tromboembolismo venoso, a anomalías en la conducción y puede causar cardiomegalia y pericarditis. Ya, muy bien. Básicamente, perdón que te corte, aquí lo más importante es la enfermedad, ya, la aortitis y enfermedad de la válvula aórtica también, ya, eso es lo que generalmente caracteriza no solo a la espondilitis anquilosante, sino a otro tipo de espondiloartritis también, ¿ya?
la, 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 la raíz aórtica es la que se ve afectada. Ya los otros síndromes coronarios, el embolismo, el trastorno de conducción, ya, la cardiomegalia ya son consecuencias, ¿no? Pero eso es lo más interesante. ¿Sigue? En cuanto a la enfermedad pulmonar, lo principal es que va a haber una fibrosis y en este caso va a ser apical o en los lóbulos superiores. Vamos a encontrar lo que son anomalías en las tomografías, como patrones de mosaico, nódulos subpleurales y bandas parenquimatosas. Y esto puede afectar a lo que es la ventilación pulmonar y va a ver que haya, o va a hacer que haya una disminución de la capacidad vital. Ya, muy bien. Entonces, fíjense cómo, a ver, en relación al problema ocular, por ejemplo, en estas espondiloartritis, yo tengo compromiso de la uvea y tengo compromiso, ¿qué más me dijiste, Mirela, de recordar? Una uveitis anterior aguda, una iritis, una iridociclitis, ¿ya? Y eso se diferencia de las de las enfermedades difusas del tejido conectivo. Ahí en las enfermedades difusas del tejido conectivo, en el lúpulo, la artritis, la polimiositis, etcétera, nosotros tenemos afectación de la esclerótica, tenemos epiescleritis, escleritis, conjuntivitis. Entonces, esas dos, fíjense cómo ya hay una diferencia, ¿no? Ya. También tenemos otra diferencia a nivel cardiovascular, ¿no? En el otro más tenemos a endocarditis. Acá, en cambio, tenemos más esa aortitis, lo que tenemos, ¿no? Ustedes van a ver mucho aortitis, aortitis, aortitis. A nivel pulmonar, la fibrosis pulmonar. En ambos casos se encuentra fibrosis pulmonar, sí, en la espondiloartritis, y en las enfermedades difusas del tejido conectivo. Pero fíjense cómo en las espondiloartritis, la fibrosis es de lóbulos superiores. En las enfermedades difusas del tejido conectivo y muchas otras enfermedades, la fibrosis es de los lóbulos inferiores. Entonces, eso es otra característica también que las distingue y que algunas veces nos gusta a nosotros, pues, ya fácil, yo le pregunto eso al alumno y pues con seguridad que si no está atento o no se concentra bien, pues me va a poner fibrosis. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver la fibrosis basal, más no la fibrosis de óvulos superiores como pasa en las espondiloartritis. Sigue, por favor. Hablemos también de las complicaciones neurológicas y en este caso hablamos de las complicaciones que se pueden dar por las fracturas, las luxaciones, bueno, en este caso que pueden causar compresión y posteriormente una inflamación. De la misma manera los accidentes de tránsito o los traumatismos y en este caso va a tener mayor afección a nivel de C6, de C5 y C6 o C6 y C7 y la misma, bueno, una otra manifestación extraesquelética puede ser el síndrome de cola de caballo. Va a tener también afección renal y en este caso se puede asociar a lo que es una amiloidosis, una nefritis por inmunoglobulina A. Y en este caso hablamos de que en este caso la inmunoglobulina A va a estar elevada en el 93% de los pacientes que cursen con esta nefropatía. Y bueno, va a presentar también hematuria microscópica y proteinuria. Otra manifestación puede ser la osteoporosis, la cual va a presentar, se va a presentar con osteopenia en etapas iniciales. Va a haber deformaciones osteoporóticas y deformación cuneiforme de los discos intervertebrales, lo cual va a producir lo que es la hipercifosis y ya en etapas más avanzadas lo que son las fracturas osteoporóticas. Ya. Un segundito, Mireya. Lo que se pone cuneiforme no son los discos intervertebrales. Lo que se pone cuneiforme es el cuerpo vertebral. Entonces, en la osteoporosis, ustedes van a ver que los cuerpos vertebrales se deforman, ¿no es cierto?
Y generalmente la altura, tenemos tres alturas, altura anterior, media, posterior. La altura anterior es la que disminuye y por eso es que el cuerpo vertebral adopta la forma de cuña, ¿ya? Entonces, como, a ver, estarán anotando más o menos las correcciones que tienen que hacer, ¿no? En una van a poner trocánter, en otra van a poner acá, por ejemplo, yo creo que la deformación cuneiforme más que de los discos intervertebrales es de la vértebra. ¿Ya? A ver, sigue Mireya. Bueno, ya hablamos de la psoriasis, que justamente se asociaba a lo que era la dactilitis y que va a estar presente en el 10% de pacientes, y esto se puede asociar concomitantemente a la afección articular, ¿no? Y normalmente esta se asocia a lo que es la artritis psoriásica. Ahora va a tener una afección psicosocial, la cual va a afectar negativamente a la salud psicológica del paciente, porque va a afectar su estado socioeconómico, además de causarle dolor y discapacidad. Y finalmente va a tener lo que es una afección a nivel, bueno, se va a relacionar con lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales, la cual va a ser una inflamación de la mucosa ileal y colónica, que por examen histológico se va a detectar hasta en el 50% de los pacientes, y de forma general, de todos los pacientes del 100% de pacientes con espondiloartritis, 4.1% de pacientes presentan esta manifestación. Y bueno, se va a asociar a lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En cuanto al examen físico, bueno, tenemos que explorar como mínimo los arcos de movimiento, tanto de la columna cervical, lumbar y de la cadera. Y muy bien, Mireya. Ahora va a continuar Sofía, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, doctor, en el examen físico vamos a tener que hacer una inspección en la cual vamos a tener que evaluar la pérdida de la lordosis lumbar, y en la palpación y en lo que sería la inspección pasiva también tenemos que explorar como mínimos que lo que son los arcos de movimiento, tanto en la columna cervical, lumbar y la cadera. Entonces, para esto nos va a ayudar lo que es el test de Schober, específicamente el test de Schober modificado, el cual nos va a ayudar a detectar si hay alguna limitación en la flexión anterior de la columna lumbar o si hay una hiperextensión de la columna lumbar. Entonces, el paciente tiene que estar parado y vamos a marcar con un lapicero sobre la piel en la quinta vértebra lumbar, usualmente a nivel de la cresta ilíaca posterior superior o en los agujeros de Venus, como lo que se ve en la imagen. Luego vamos a hacer otra marca 10 centímetros arriba y se le pide al paciente que se incline hacia adelante, tratando de alcanzar con los dedos de las manos, los dedos de los pies, sin flexionar las rodillas. Entonces, si la distancia entre las marcas no alcanza 15 centímetros, podemos decir que hay una movilidad lumbar reducida. El siguiente. Siguiente. Ya, entre otros cosas que tenemos que evaluar va a ser la expansión torácica. Entonces aquí vamos a tener que podemos encontrar una leve o moderada reducción en lo que es la expansión torácica en etapas tempranas de lo que es la espondilitis anquilosante. Entonces, al evaluar esta, vamos a tener que pedirle al paciente que haga una inspiración máxima después de una expiración máxima forzada a nivel del cuarto espacio intercostal y en las mujeres debajo de las mamas. Siguiente. Otra forma de evaluar a los pacientes va a ser la distancia intermaleolar, en la cual vamos a hacer una marca en ambos maleolos internos, y desde estos dos puntos vamos a pedirle al paciente que haga una máxima apertura, y aquí lo que tiene que medir la distancia entre intermaliolos tiene que ser mayor a 100 centímetros. Entonces ya vamos a ver una afectación leve si va
si va a ser de 100 a 70 centímetros, moderada de 20 a 70 centímetros, y se verá si solo va a poder hacer una apertura menor a 20 centímetros. En la flexión anterior lumbar es lo que ya les había explicado el test de Schober, en lo cual lo normal es que sea 15 centímetros. Entonces vamos a ver una afectación leve cuando el paciente solo pueda flexionarse menor al 10 centímetros, moderado de 5 a 10 centímetros y severa menor a 5 centímetros. Siguiente. Ya también en la rotación cervical vamos a pedirle al paciente que, primero hay que tener en cuenta que este movimiento de rotación va a ser dado por la articulación C1 y C2, y entonces este estado normal, el arco de movimiento va a ser 90 grados. Entonces ya vamos a tener una afectación leve si el paciente solo puede hacer una movilidad de 90 a 70 grados, moderada de 70 a 20 grados y severa si es que solo mide si solo puede mover menor a 20 grados. También en la distancia de trago a la pared, vamos a pedirle al paciente que se coloque de espaldas en bipedestación contra la pared, con los talones y las caderas en contacto con la pared, llevando la cabeza hasta tocar dicha pared sin levantar la barbilla. Entonces, lo que vamos a medir va a ser el trago hasta la pared, donde lo normal es que mida de 0 a 5 centímetros. Ya vamos a tener una afectación leve cuando esta distancia llegue a medir menor a 15 centímetros. Va a ser moderada, que va a ser de 15 a 30 centímetros, y mayor de 30 centímetros ya se va a causar una hipercifosis. ¿Cuánto Siguiente. dijiste la distancia trago-pared? ¿Lo normal? De 0 a 5 es normal. ¿De 0? A ver, apoya tu nuca y acaso está tu Eso trago apoyado. Oye, pero ustedes son Eso decía analíticos. No, pues, pero ya, entonces yo me la creo. A ver, apoyen su cabeza ahorita todos en la silla, en la pared. Su trago estará a 0 centímetros. Yo la verdad no sé, pero tal vez, ¿en qué libro dice? En el Up to Date, ya, pues, pucha, que se me está cayendo el Up to Date, ya, muchas cosas erróneas que por lo menos yo no manejo. O creo que no es posible, ¿no? Ya, Tal vez lo entonces, haré normal. 5 ya. centímetros. Yo supongo que lo que ustedes han leído es la distancia occipucio-pared. Sí, La creo que distancia sí. occipucio-pared, o sea, la nuca, esa distancia sí es 0. A ver, si yo me apoyo y yo tengo una movilidad adecuada de mi columna vertebral, pues yo voy a poder apoyar mi nuca hacia la pared y ahí sí pues es 0 grados. Y si yo tengo una afectación de la columna cervical, dorsal o lumbar y no voy a poder apoyarme bien, pues de repente me caigo, ¿ya? Entonces ahí yo voy a comenzar a tener una separación en centímetros y esa separación en centímetros, pues por lo menos yo la conozco como la prueba de occipucio-pared. La prueba de occipucio-pared. Acá, por ejemplo, le están diciendo distancia trago-pared menor de 15 centímetros leve, pero yo supongo que, a ver, si yo pongo mi centímetro y apoyo mi nuca en la pared, pues el trago va a tener una distancia, ¿no? Yo la verdad no la conozco, la distancia, se las voy a averiguar, ¿ya? La distancia de trago-pared. Pero no es 0. A ver, sigue. Siguiente. Ya para evaluar las articulaciones sacroiliacas no va a existir un test específico, pero lo que podemos hacer es una presión directa para provocar el dolor, para lo cual vamos a usar la maniobra de Favre, la maniobra de Gansle y la maniobra de apertura y cierre. Siguiente. Ya también en la evaluación de la síntesis vamos a ver que podemos
En la presencia de una entesitis vamos a encontrar examinando lo que son los puntos de entesitis. Entre estos vamos a tener las tuberosidades isquiáticas, los trocánteres mayores, las apófisis espinosas, las uniones costocondrales y las manubrioesternales y las crestas ilíacas. Siguiente. También vamos a ver que podemos evaluar lo que es la entesopatía del tendón de Aquiles, así como también la fascitis plantar, que también van a ser indicadores de lo que es la espondilopatía, espondilitis anquilosante. Siguiente. Con respecto a la progresión, vamos a ver que en el transcurso del tiempo el paciente va a perder la que es la postura normal y va a poder desarrollar una cifosis torácica, llegando a una hipercifosis y una pérdida de lo que es la lordosis lumbar, y lo cual también vamos a poder evaluarlo con la que es la prueba Tarago-Pared. Siguiente. Ya. En las pruebas del laboratorio vamos a tener que en general van a ser inespecíficos, pero se van a poder elevar lo que es los reactantes de fase aguda, como va a ser el volumen de sedimentación globular, ¿Perdón? volumen de sedimentación globular, en lo cual unos valores No es volumen, normales, es velocidad de sedimentación globular. O sí, velocidad de eritrosedimentación le llaman otros. Sigue. ya. Por lo En menos que esto, soy el que estoy atento y te voy a aplaudir, no te preocupes. Ya. Sigue, sigue Sofía, por favor. Me gusta tu ya, exposición. unos valores normales no nos descartan la presencia de la enfermedad, pero unos valores elevados nos van a correlacionar con una gravedad de la enfermedad. Vamos a tener en el PCR ya también que un pacientes con compromiso vertebral van a poder presentar niveles promedios de 1,6 miligramos por decilitro. También se ha visto que en 40% de los pacientes con afectación vertebral van a presentar el PCR elevado y en 60% de los pacientes con afectación articular periférica van a presentar elevación del PCR. Característicamente vamos a tener que el factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares van a ser negativos. En el análisis bioquímico del líquido intraarticular, vamos a ver que el perfil inflamatorio y en el aumento de células de la serie blanca con predominio polimorfo nuclear neutrófilo se van a elevar y en el cultivo va a ser negativo. Siguiente. Y como ya les habíamos explicado, lo que sí va a tener que ver es el antígeno leucocitario humano, lo que es el HLA-B27, que va a estar presente en los pacientes que estén pasando por una espondilitis anquilosante en un 90-95%. Pero tener el HLA-B27 no siempre significa que tengamos espondilitis, ya que se ha visto que solo aquellas personas que tienen HLA-B27, solo el 1 al 2% presentan la enfermedad. En el hemograma ya también vamos a tener una anemia normocítica, normocrómica, una complicación en la inflamación crónica y un aumento en el recuento de leucocitos. La inmunoglobulina sérica y la fosfatasa alcalina va a estar elevado. Cuando le vamos a hacer un estudio de líquido sinovial, vamos a poder encontrar características inflamatorias en los cultivos y en los estudios de y si vamos a hacer un estudio de cristales va a salir negativo. Siguiente. Ya bien. En la imagenología vamos a tener que los cambios radiográficos típicos se van a observar en el esqueleto axial, o sea, en la columna vertebral específicamente y en la pelvis. Entonces, también vamos a tener que los hallazgos más tempranos, consistentes y característicos se van a advertir en las articulaciones sacroiliacas y en algunos casos pueden no estar comprometidos. Entonces vamos a tener signos de lo que es la espondilitis. Siguiente.
Siguiente. El primer signo que podemos observar va a ser el signo de la columna de bambú. En este vamos a poder observar la fusión de los cuerpos vertebrales. También vamos a poder observar sindesmófitos y un aspecto cuadrado de lo que son los cuerpos vertebrales, tal como una caña de bambú. El signo de la daga ya también va a recibir este nombre a la línea radiodensa central, como ven en la flecha roja, que corresponde a una osificación de los ligamentos supraespinosos y interespinosos. En el signo de los bueyes del carro o vías de tranvía, ya también estas van a formar 3 líneas verticales radiodensas correspondientes a la osificación de los ligamentos supraespinoso e interespinoso que se ve en la flecha negra, y de las de las articulaciones interapoficiarias de lo que se ve en las flechas rojas, en las 2 flechas rojas. Ya. Y el Muy signo bien, perdón, sigue. ya. El signo de la esquina brillante, el cual va a ser una hiperdensidad en lo que va a ser la esquina de los cuerpos vertebrales. Siguiente. Sigo. Ahora que continúe Ángelo, a ver. Muy bien, Sofía. Ya, escucha, doctor, buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a ver un poco sobre, pasando a lo que es la parte radiográfica, vamos a empezar con la radiografía de sacroiliitis, ya que van a ser los hallazgos radiográficos de la sacroiliitis son usualmente simétricos y consistentes en la mala definición del hueso subcondral, seguidos de las erosiones y esclerosis de los huesos subyacentes. Estos deben ser evaluados con detalles, principalmente los 2/3 inferiores de la articulación, porque en este lugar constituyen su porción sinovial. Bueno, esta clasificación hemos sacado del libro de Molina, que más que todo nos dice que en la radiografía vamos a tener lo que es un grado 0, que va a ser normal, un grado 1 sospechoso, un grado 2 de sacroiliitis mínima, con ensanchamiento con erosiones o esclerosis en ambos lados de la articulación, un grado 3 con sacroiliitis moderada, erosiones, esclerosis, ensanchamiento, pérdida del espacio articular o esquinosis. Y el grado 4 vamos a tener la anquilosis. Acá en la primera imagen vemos que este es una radiografía normal, se considera como un grado 0. Siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a ver acá en la primera imagen el grado 1, que vamos a tener como dice ahí, un cambio sospechoso sobre la articulación en forma de facetas articulares levemente irregulares, donde señala la flecha, vamos a tener una disminución ahí. En el grado 2 vemos en la imagen izquierda que va a tener unas anomalías mínimas en forma de erosiones pequeñas, donde menciona lo que es la flecha negra y las densidades óseas levemente aumentadas en lo que es la esclerosis, donde se ve lo que es en la flecha blanca. Y vamos a tener una sacroiliitis grado 3, que son manifestaciones anormales en forma de erosiones y esclerosis, además del aumento del espacio articular en la porción media de ambas articulaciones sacroiliacas. Y el grado 4, que ya vamos a tener una anquilosis total en ambas articulaciones, como vemos en la imagen. Siguiente diapositiva. Bueno, también otros exámenes que nos van a ayudar van a ser la tomografía y la resonancia magnética. En este caso, en la actualidad, más que todo nos va a ayudar lo que nos menciona el libro, que es la resonancia magnética con sustrato de grasa o con sustrato gadolíneo, para observar principalmente la forma indirecta de la inflamación de estas articulaciones sacroiliacas y de la columna. Y para la detección de lo que ya sean los cambios óseos o erosiones o anquilosis, principalmente el examen de elección va a ser la tomografía, más que todo para ver las partes óseas. Y bueno, dentro de lo que es la resonancia vamos a tener los signos, principalmente la lesión o el signo de Ramaneus que vemos acá, que es una hiperdensidad a nivel de lo que es acá en la tomografía se ve hiperdensidad a nivel de los cuerpos vertebrales. Siguiente diapositiva.
bueno, acá más que todo va a estar un poco más explicado, ya que vamos a tener acá una radiografía en una T1 y en una T2, y las lesiones en las esquinas de las vértebras hiperdensas en ambas secuencias por lesiones de Romanes, por depósitos, principalmente son por los depósitos grasos. La imagen que está a su lado también nos menciona que van a ser por una lesión de Romanes por depósitos grasos también, por eso es la hiperintensidades, por lo que se ve hiperdensas. Y de ahí acá vamos a tener lo que es se podría decir cómo evoluciona o cómo se puede ver desde una radiografía. Es la imagen B y C, que son ya una resonancia magnética, ya sea en T1 y en T2, vamos a tener lo que son las lesiones de Romas en la parte anterior de los cuerpos vertebrales, donde se va a ver hiperdensas en ambas secuencias por una evolución aguda que tenía en estas imágenes. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, bueno, ahora sí nos vamos a lo que es la parte de diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico, más que todo, son los criterios diagnósticos modificados de la nueva IUD, que principalmente son criterios clínicos y criterios radiológicos, donde los criterios clínicos ya creo que lo han mencionado esto, pero nos menciona que es un dolor lumbar por más de 3 meses con una rigidez que mejora con el ejercicio y no cede tomando totalmente en el reposo. 2, va a tener limitaciones en el movimiento, tanto en un plano sagital como un plano frontal. Y 3, las limitaciones en la expansión torácica. Y bueno, los radiográficos más que todo se van a basar en las clasificaciones de lo que es la sacroilitis, que es una bilateral de segundo grado mayor, y 2, que puede ser una sacroilitis unilateral de grado 3 o grado 4. Entonces, para dar el diagnóstico definitivo, vamos a tener que se va a necesitar un criterio radiológico más uno clínico, o si es probable, utilizar tener los 3 criterios clínicos o solo uno radiológico se menciona. Siguiente. Y bueno, ahora nos vamos a la parte del tratamiento. Principalmente lo que nos menciona el libro y tanto la PIDE es que el tratamiento es principalmente aliviar lo que es el dolor y la rigidez y prevenir lo que es el retraso de las complicaciones y las deformidades de la columna vertebral. Entonces, principalmente para lo que es el dolor, principalmente vamos a tener los AINES, en este caso el naproxeno y la indometacina, que son medicamentos que los médicos usan comúnmente para tratar lo que es la espondilitis y que pueden aliviar principalmente lo que es la inflamación, el dolor y la rigidez. Bueno, siguiente diapositiva, también vamos a tener lo que es el medicamento biológico, que es principalmente bloquear el factor de necrosis tumoral y la inhibidor de la interleucina 17. Entre bloquear los factores de necrosis tumoral apuntan hacia la proteína celular que causa la inflamación del cuerpo. En esos vamos a tener el adalimumab, el enartezat, el golimumab y el infliximab. Y bueno, entre lo que es la interleucina 17 va a jugar un papel importante en lo que es las defensas del cuerpo contra la infección y las inflamaciones, y vamos a tener también estos medicamentos, el cetuximab y el infliximab. Para la próxima semana vas a aprender, ¿ya? Te voy a tomar así, trabalenguas, adalimumab, tocilizumab, golimumab, infliximab, ustekinumab, ustekinumab, y que... ¿Ya? Ya. Y el tofacitinib, el famoso tofacitinib, también ahora hay el baricitinib, ¿no? Que son inhibidores de la Janus quinasa. Ya. Ya. Y ahí eso. Y bueno, como... Igualito, ¿ya? Ya. Y bueno, al final, esto como siguiente diapositiva, como tratamiento también
siguiente diapositiva, la terapia física, parte importante el tratamiento que puede proporcionar una serie de beneficios desde un alivio del dolor hasta una mejora de la fuerza y de la flexibilidad. Los ejercicios de rango de movimiento y el estiramiento pueden ayudar a mantener la flexibilidad de las articulaciones y preservar una buena postura, y las posiciones adecuadas para dormir y caminar y los ejercicios abdominales y de la espalda pueden ayudar a mantener mucho la postura erguida. Y bueno, también se puede usar también otro tratamiento que es el quirúrgico para lo que es el dolor intenso o el daño en las articulaciones, o si las articulaciones de la cadera están dañadas que necesitan ser reemplazadas. Y eso sería todo. Muy bien. Por ejemplo, esta es la prueba de occipucio pared, ¿no? Mire cómo ese paciente o la paciente está apoyada y prácticamente toda la espalda y la nuca pega hacia la pared. Son ejercicios de estiramiento. ¿Qué más tienes? A ver, otra más. Ahí está estirando, ¿no? Entonces, fíjese cómo está muy bien. Ahora yo voy a presentarles un poco sobre lo que yo tenía que presentarles hoy día, ¿ya? Está muy bien la exposición. Solo con esas contingencias, ¿ya? Tienen que, tienen que corregir algunas cosas que, bueno, que ya saben ustedes. Entonces, fíjense cómo la espondilitis anquilosante es una enfermedad en la cual hay un síntoma importante que es el dolor lumbar. Y el dolor lumbar, pero de tipo inflamatorio. Por lo tanto, tienen que saber los criterios de dolor lumbar inflamatorio. Eso es lo importante. Y también tienen que saber examinar ese dolor lumbar inflamatorio, ¿no? Y se examina, como ustedes han escuchado, a través del test de Schober, a través de las pruebas de occipucio pared, y fíjense cómo para el diagnóstico también es importante la expansión torácica, cosas que muchas veces no hacemos, ¿no? Tenemos que tener dentro de nuestro equipamiento médico, pues 1 centímetro para realizar estas pruebas de la de estas pruebas clínicas, pues, ¿no? Eso es bueno. A ver, ¿puedes dejar de presentar, por favor, Mirela? Yo les voy a presentar una diapositiva, ¿ya? Vamos a continuar entonces con la clase que hoy día teníamos, que yo la voy a dar. Eso es rápido, ¿ya? Ay, ¿dónde estás?